Rubén Lijó es ingeniero eléctrico por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ahora trabaja en varios proyectos de investigación relacionados con el uso de la corriente continua de alta tensión para la integración de parques eólicos marinos y la interconexión de islas, y además es muy majete. La charla que va a dar se llama Witricidad. Adiós a los cables. Muy buenas tardes. ¿Qué pensarían si, al entrar a casa, el teléfono móvil se cargara directamente, según abren la puerta, empezara a cargar su batería? Este fue el sueño de Nikola Tesla. Bueno, lo del móvil no, lo de la electricidad. Lo de la electricidad inalámbrica. Él, durante gran parte de su vida, desarrolló conceptos en esta materia. Hizo dispositivos, como la bobina de Tesla. Aquí tenemos una un poquito más chiquitita que las que él tenía. Y lo que él pretendía, bueno, era bastante más ambicioso que simplemente cargar un móvil, como lo podemos ver hoy. Y lo cierto es que requería de mucha inversión para algo que pues aún tampoco se sabía muy bien si funcionaría, si no y demás. Pero al margen de eso, él lo planteaba a gran escala. A pequeña escala podría haber funcionado. Lo que pasa es que no había tampoco una demanda lo suficientemente amplia como para que se aplicara, como para que se desarrollara. Entonces, pues se quedó ahí. Pero bueno, la realidad es que funcionaba. Él lo utilizó en sus experimentos y en sus espectáculos a lo largo y ancho de Estados Unidos. Y si los compañeros me pueden bajar la luz, puedo mostrarles aquí cómo realmente genera esos rayos y en una bombilla que no tiene cables y no está conectada a nada, se ilumina nada más la acercamos. Así que realmente funcionaba. Con esto, pues, para volver a escuchar de la electricidad, de la electricidad inalámbrica, tenemos que viajar a la actualidad. Viajamos al año 2007. Entonces, seguramente a muchos de ustedes les habrá pasado de estar durmiendo y que constantemente el matraqueo del teléfono sin batería les despierte durante la noche. Y seguramente, pues a los gurús de la hipersensibilidad electromagnética, pues les despertarán también otras cosas del teléfono. Pero, ¿qué pasa cuando un físico teórico del MIT sufre esta desgracia durante una noche entera? Pues que el tío se pone a investigar. Y aquí tenemos el doctor Soliachich y su equipo investigaron en esta materia después de haber pasado una mala noche. Y consiguieron traer, con un sistema un poco burdo, ese concepto de electricidad. Encendieron una bombilla de 60 vatios a 2 metros de distancia. Poco a poco refinaron la tecnología y a partir de ahí pues surgió su actual empresa, Witricity, que ha irrumpido en el mercado y están sacando pues muchos dispositivos que probablemente veamos muy pronto en nuestros hogares y en nuestro día a día. Pero vamos a ver un poco en qué se basa todo esto, porque imagino que ninguno de ustedes en casa estaría a gusto con sus hijos paseando pues al lado de todas estas chispitas, ¿no? El concepto realmente es el mismo, pero la resolución es un poquito distinta. Empleando campos magnéticos para transmitir la energía, no se asuste con esta palabra, campos magnéticos inofensivos como el campo magnético de la Tierra o el campo magnético de los imanes de la nevera. Pues empleando estos campos magnéticos ha desarrollado dispositivos como el que vemos aquí, con el que se carga un teléfono móvil y vemos que no hay chispas ni hay nada peligroso, ¿vale? Para entender el funcionamiento, vamos a ir atrás en el tiempo, al siglo XIX, a visitar a Faraday, a Michael Faraday. Él, en su ley de la inducción electromagnética, vio que un imán normal, como el que está en la nevera, vuelvo a repetir, si lo movemos por el interior de una espira que hayamos hecho con un cable, o de varias espiras, pues inducirá una tensión en cada una de las espiras y, por consiguiente, pues habrá corriente eléctrica circulando por este cable, ¿vale? Claro, también con esto demostró que si por un cable hacemos circular corriente eléctrica, pues esta corriente eléctrica lleva un campo magnético asociado. Y cuando a este cable le damos vueltas haciendo estas espiras, el campo magnético pues se intensifica y generamos un imán eléctrico que también se llama electroimán. Hasta aquí vamos bien. Gracias a esto podemos explicar cómo funcionan los transformadores. Transformadores como el de pues, nuestros ordenadores, la fuente de alimentación, el que tengo aquí conectada la bobina de Tesla, o el que está entre las centrales y entre nuestros hogares. Vemos un bobinado en el primario, se llama primario porque está el primero.
tampoco tiene mucho. En el secundario vemos otro bobinado. Son dos circuitos completamente independientes. Lo azul, ahora explico lo que es. Entonces, si viene la electricidad del primario y genera un campo magnético, como hemos visto en el bobinado, ese campo magnético interactuará con el bobinado del secundario de la forma que vimos antes. Y en el secundario, pues, inducirá las tensiones que generarán la corriente eléctrica, ¿vale? Lo de en medio simplemente, pues, es un núcleo muy conductor que dirige el campo magnético. Pues, ¿qué hizo Soliachich? Me cargo el núcleo, separo los bobinados y ya lo tengo, mi bombilla encendida. Claro, uno cuando lo ve, pues piensa, si no tienes ese núcleo conductor que dirija el campo magnético, ¿cómo es que no se disipa? ¿Por qué llega realmente ahí? Para poder entender esto, vamos a dejar un momentito la electricidad a un lado y vamos a hablar de resonancia. Así, en pocas palabras y para entendernos entre ustedes y yo. La resonancia nos sirve para, con muy poco esfuerzo, pues lograr efectos muy grandes, ¿vale? Si lo vemos, por ejemplo, en un puente, si nosotros construimos el puente, claro, se me olvidó decir, cada material tiene su frecuencia de resonancia característica. Entonces, si nosotros emitimos una señal o llega un impulso al material en cuestión que tenga esa frecuencia de resonancia, es cuando pasa lo que decía yo antes. Aquí, por ejemplo, vemos el caso de un puente mal dimensionado. El conjunto del puente tiene una frecuencia de resonancia que coincide con la frecuencia a la que sopla el aire. Conclusión, una pequeña brisa me lo va a hacer bailar. Vale, si aplicamos esto al ámbito de la electricidad, vemos que si tenemos un único emisor emitiendo a una frecuencia de resonancia que coincida con el bobinado receptor, vamos a canalizar esa energía transmitida y así podremos alimentar multitud de dispositivos en nuestros hogares. Pues bien, con esto hemos visto pues 5 minutos, un poquito menos de 5 minutos, qué es la electricidad inalámbrica, qué es la inducción electromagnética, cómo funcionan los transformadores, qué es la resonancia y cómo funciona la electricidad inalámbrica también. O sea que vamos realmente a un concepto por minuto. Por lo pronto los veo a todos vivos. Ahora ya viene la parte más relajadita. Vamos a ver pues las aplicaciones que tendrá todo esto. Así que vamos a echar un vistazo al futuro. Antes de ir a ese futuro, Witricity actualmente está desarrollando ya interfaces que nos permitan adelantarnos, ¿vale? Adelantarnos. De tal forma que pues, un móvil normal de los que tenemos, si le ponemos una funda por detrás, tiene el bobinado receptor que les comentaba antes. Y ese bobinado receptor va a interactuar con el campo de un emisor y tendremos cargado nuestro teléfono. ¿Qué pasa? Que para que se implante realmente esta tecnología necesitamos una normalización en la industria. Y no es nada complicado que venga todo de fábrica con esto. Realmente es un proceso industrial que tiene que darse, una concienciación y tiene que existir una demanda. Pero ya ha pasado con la tecnología Wi-Fi, con la tecnología Bluetooth, con la tecnología NFC. Entonces realmente pues una tecnología más que integrar a nuestros dispositivos si realmente se considera interesante, que lo es. Entonces, viendo las adaptaciones actuales que podamos utilizar, los más friquillos, para ir aprovechando estos conceptos, vamos a ver esto es mucho futuro, realmente está mucho más cerca. Aquí vemos un hogar normal que tiene aplicada la electricidad inalámbrica, ¿ok? Podemos alimentar cualquier dispositivo eléctrico, cualquier dispositivo con batería. Diremos adiós a las regletas, diremos adiós a esos cables horribles que están en las paredes, tanto en casa como en otros sitios, al infierno que hay detrás de la mesa del escritorio siempre que miramos por ahí atrás. Pero realmente es que ejemplos hay tantos como la imaginación nos dé. Yo he encontrado dos que son los que más me han llamado la atención. En este futuro, no tan lejano, todos podremos tener un coche eléctrico, los que queramos tener coche. Entonces, cuando lo aparquemos en nuestro garaje, desde el momento en que entremos, ya la batería del coche se estará cargando. Y, para mí, el más interesante es el siguiente. Cargar dispositivos subcutáneos sin necesidad de hacer cirugía. Como, por ejemplo, pues un marcapasos o cualquier otro dispositivo. Volvemos a Tesla. ¿Cómo no? Sus sueños iban mucho más allá realmente. Él pretendía pues una bobina de estas, hacerla enorme, generar electricidad que entrará en resonancia con la propia resonancia natural de la Tierra y hacer un macrocircuito eléctrico como sistema de transporte para quitarnos los cables de alta tensión. Bueno, él pensaba que ese sería su gran logro. No pudo ser. Pero la realidad es que a día de hoy no nos faltan muestras del gran legado que nos ha dejado.
Nuestro sistema eléctrico está plagado de ellas. Tampoco faltan muestras de reconocimiento. Se le ha dedicado una unidad del sistema internacional. ¿Qué mayor reconocimiento se le puede dar a un científico o a un ingeniero en este caso? Pero bueno, él lo veía como su gran logro y al final no pudo ser. Esto, bueno, muchos dicen que sería la electricidad gratuita y tal. A ver, realmente habla de un sistema de transporte de energía eléctrica. Las centrales tienen que seguir funcionando como ahora, incluso igual un poco más caras porque esto supone bastantes pérdidas. Pero bueno, sin entrar en el debate de si en un futuro será o no posible construirlo, simplemente yo pienso que esta estampa es una imagen bonita para soñar, al fin y al cabo. Soñar sin dejar de tener los pies en la tierra. Son precisamente esos sueños los que al doctor Soljagic le han llevado a desarrollar esta tecnología, a irla perfeccionando, a crear su empresa, a irrumpir en el mercado tecnológico, a desarrollar dispositivos. Y también son esos sueños los que nos han hecho estar más cerca que nunca de tener la electricidad inalámbrica en nuestros hogares. Mientras tanto, pues habrá que seguir tirando de los cables. Muchísimas gracias.